nos vamos. ¿Y a dónde ¿A nos dónde? vamos? Vamos a recorrer la Panamericana. La Panamericana de los dictadores. Sí, de los dictadores. ¡Ah! Ah, Ese tema está horrible, escabroso. está horrible. Sí. Del Río Bravo a la Patagonia. Sí, vamos a hablar de la literatura y cómo enfoca y el cine a los dictadores latinoamericanos. Bueno, le voy a avisar a mi mamá por si no llego. No regreso. Vamos. Desde la literatura, la figura del dictador resulta extraordinariamente atractiva. Decenas de novelas giran en torno al dictador. Incluso hay toda una corriente latinoamericana, La literatura, la literatura de dictadores. Sí. Entonces el fenómeno que había que explicarlo de una manera muy sencilla, el atractivo de las figuras que representan el poder absoluto. Y en ese sentido, la exploración del mal como parte del poder absoluto. Entonces ahí tienes la combinación mágica que resulta atractiva para escritores muy talentosos. En el caso mexicano, la primera gran exploración es sobre el dictador histórico casi más importante, que es la figura de Antonio López de Lebrón y Santana, el famoso Santa Anna, que al menos tiene la suerte de ser personaje central de multitud de libros de historia, de reflexiones sobre los periodos consecutivos que va tomando el poder, se jubila, se retira, se despide, lo corren a tiros, vuelve, ¿no? Pero hay algunos trabajos que destacan por encima de esto. A medio camino entre la novela y el ensayo biográfico. Yo me arrancaría con El dictador resplandeciente de Rafael Muñoz, que sería famoso por sus novelas y libros de cuentos sobre la revolución. Se dedica a vapulear la figura de Santana. Como todos los narradores que florecen en la década de los años 20, tienen la revolución muy cerca, la revolución mexicana de 1910, la lucha agraria. Pero Muñoz logra escaparse de esto y irse hacia el pasado, hacia la figura de Santana. Sobre el mismo Santana están los trabajos de González Pedrero, la biografía en varios tomos, muy rigurosa, muy fundamentada, que se lee más como historia, porque es historia, perdón, se lee como historia y te deja la visión del conjunto. Y luego está el trabajo que hace Enrique Serna, mucho más ficción, y que a mí me da la impresión, leyéndolo, tiene la gracia que suele tener Serna en sus escritos, pero... Que se enamoró de él. Se enamoró de Santana, sí. Lo que llaman el síndrome de Estocolmo. Cuando trabajas con un personaje, por mucha distancia moral que tengas sobre él, terminas cayendo y queriéndolo y sonriéndole y diciendo, pero qué buen pillo era de todas maneras, ¿no? Quiere saber si ha entendido, general Santana. La figura, pues, de Antonio López de Santana, que ameritaría una revisión histórica de divulgación más amplia de la que hemos logrado los que estamos en este mundo de la divulgación histórica, es grande. De cualquier manera... Y está el libro de Salado Álvarez también, sí, ¿verdad? Es más historia. La obra completa. Son novelas históricas, sí. Salado, que bordan en torno a la época de Santana. No está mal como aproximación. Madero no tiene experiencia. Y luego, bueno, tenemos a Porfirio Díaz. Sí, claro. El dictador, desde el punto de vista mexicano, la representación física del dictador. Sí, que cumple también con todas esas características de las que se habla, ¿no? Del dictador latinoamericano. El poder absoluto. Díaz recordado por la frase "mátenlos en caliente", o por su reflexión sobre los Estados Unidos y México tan
Tan tan cerca de cerca Estados Unidos y tan y lejos de tan Dios. lejos de Dios. Oh, México no está preparado para la democracia. En fin. y también simultáneamente vinculado a los últimos horrores de su dictadura en términos de represión al movimiento obrero. Yo ahí me quedaría con un libro que está a medio camino entre la novela y la crónica periodística, que es El Días de Carleton Beals, que editó en México. Lo pueden encontrar probablemente en librerías de viejo. Un periodista norteamericano, amigo de Diego Rivera, que pasó mucho tiempo en México y que recoge una mezcla de reportaje, anécdota periodística para hacer el retrato de la dictadura. Y luego, bueno, tienes las muchas biografías de Porfirio Díaz, muchas. Algunas bastante complacientes. Sí. Damos un brinco y nos pasamos a la imagen del dictador en América Latina. Sí, pues vámonos entonces con El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez. Este es un libro que se publicó en 1975 y habla de un país ficticio gobernado por un dictador ya muy sumado en años, en el que se recrea la vida y justo estas características del dictador latinoamericano. Es una especie de monólogo en donde se incluyen muchas voces que darán pie para hablar del contexto que vamos a reconocer muchos momentos históricos en América Latina en este personaje, en esta situación. Aquí lo que podríamos valorar es que hay características muy determinantes en este tipo de dictadores. Por ejemplo, no tienen educación escolar, una. Dos, está instalado por los ingleses después de un golpe militar y mantenido, por supuesto, por los gringos. Y luego la otra, que los medios de difusión, los periódicos, los medios de comunicación hacen y tratan de hacer de este personaje una leyenda. Este personaje también va a exigir una lealtad absoluta de las personas que se encuentren en su entorno con sus colaboradores. Y si no, pasan guillotina. Lo que hace García Márquez es seguir la escuela de Roa Bastos, ¿no? El narrador. Y bueno, y de Asturias con el señor presidente. La novela de Roa Bastos es muy interesante porque es una novela sobre un personaje real que es el José Gaspar Rodríguez de Francia, que fue dictador de 1813 hasta 1840. Entonces está contada a partir de la voz del dictador. Es yo el Supremo, a él lo conocían como el Supremo. Primera persona. Y va teniendo distintos, primero un triunvirato, después un consulado y después ya la dictadura abierta. Habla de la represión, pero también en ese proceso tiene la voz fundamental es la del dictador, pero hay la voz del escriba, está la voz de unos perros, está la voz de unos cráneos parlantes. Hace un conjunto muy interesante a partir de este dictador y empieza cuando está a punto de morir, dice que cuando muera lo decapiten, pongan su cabeza en una pica 3 días en la Plaza de la República, manden llamar al pueblo con redobles de campana y a todos los servidores públicos, civiles y militares, deben ser ahorcados y enterrados afuera de la ciudad. Y entonces eso crea una conmoción tremenda. Y de ahí arranca la novela para decir, pero esta vuelta de tuerca de este dictador que sí existió, además en una tradición donde en Paraguay no existía una literatura realmente importante, y Roa Bastos rompe el plano. Gana muchos premios con esta novela y se convierte además en un antecedente de lo que fue también la dictadura de Stroessner. Sí, la eterna dictadura en Paraguay. En Paraguay, sí. Está bien interesante esos testimonios que son a partir de diferentes voces y que se van a repetir en diferentes momentos de la literatura que habla sobre dictadores.
porque es importante el punto de vista de todos estos personajes. Volvemos que en vivieron. un ratito porque la corriente de la narrativa de dictaduras en América Latina no termina ahí. Miguel Ángel, a ver, Paraguay, Colombia, México, los dictadores Santana y Porfirio Díaz en la literatura. Y Miguel Ángel Asturias, en Guatemala, El señor presidente. sí, muy importante. El señor presidente, de hecho, yo creo que él arranca esta corriente de escribir acerca de los dictadores. Y luego viene uno de los dictadores más documentados en la literatura, que es Rafael Leónidas Trujillo. Sí, Además, con libros, con novelas maravillosas. sí, el caso de Trujillo es muy particular. Dictador de la República Dominicana, dictadura sangrienta, levantada sobre terror y sangre, al menos ha producido 3 novelas importantes, yo Muy diría, importantes. en la visión latinoamericana. Una de ellas es el caso Galíndez, de Manolo Vázquez Montalbán. Que ganó el premio a la mejor novela en el año que se publicó, la mejor novela policíaca europea. Ajá. La novela de Manolo es muy curiosa. Toma un personaje secundario, real, una historia real, que es la de Galíndez, un diplomático vasco salido de la caída de la República que termina refugiándose en Dominicana y testigo de los horrores, de los crímenes de Trujillo, es secuestrado y asesinado. Pero la punta de la historia de Manolo no arranca ahí, arranca en el presente tratando de encontrar la conspiración que había detrás y las conexiones diplomáticas que había detrás del asesinato de Galíndez. Una de las mejores novelas policíacas de Vázquez Montalbán, periféricamente a esto que estamos contando, pero no sería el único libro sobre Trujillo. Estaría Las mariposas. En el tiempo de las mariposas, que cuenta la historia de las hermanas Mirabal, que además es una historia muy conmovedora, porque las hermanas Mirabal vienen de una familia muy católica y de hecho se van incorporando poco a poco a la clandestinidad y no lo hacen al mismo tiempo, una va detrás de la otra. Empieza cuando Trujillo le empieza a hacer insinuaciones soeces a Minerva en una fiesta y ella lo rechaza. Hay incluso la versión de que le dio una cachetada, si sí o si no, pero eso le convenció a Minerva de que tenía que entrar. Y luego su otra hermana, Patria, descubre que su hermana tiene textos muy raros y son códigos de la clandestinidad y de repente se encuentra una caja con rifles en su casa. Y entonces se incorpora también y ella es la mariposa 2. Y luego está su otra hermana, que ella se incorpora a partir de que su novio está en la resistencia contra Trujillo y se integran ahí. A ellas las secuestran y Trujillo manda matarlas personalmente. Y el diario El Caribe reporta, porque encontraron los 3 cadáveres en un risco, que habían muerto en un accidente. Julia Álvarez, que es una escritora dominicana que tuvo que salir de la Dominicana 3 meses antes de que mataran a las hermanas Mirabal, porque su papá también estaba en la clandestinidad en contra de Trujillo, regresa y habla con Dedé, con la hermana que nunca se incorporó a esta lucha clandestina, pero que mantiene a sus sobrinos, que es quien se hace cargo de sus sobrinos después de que matan a sus hermanas, que abre una suerte de museo y entonces se empieza a contar lo que esto sucede. Este es En el tiempo de las mariposas, que tuvo una versión maravillosa en el ¿La viste en el cine, El tiempo de las mariposas? Esa no la vi. No, es más, yo no la conozco y me la has vendido, Andrés, ¿eh? Es de Mariano Barroso, que hizo y la adaptación fue de nada menos que de Rodrigo García Barcha, Sí, el hijo García de Gabo. that Trujillo has outed the fields.
trabajan Salma Hayek, Edward James Olmos, No es el Demian único Bichir, tema. Lumi Cavazos. No es el único aproximación a Trujillo en torno a No. esto. Está nada menos que la fiesta del chivo. Yo creo que aprovechando estas características, estas situaciones que ya se presentaron ahí con mujeres, sí, Trujillo era un violador, un macho, que vamos a encontrar también esto en la fiesta del chivo. Bueno, pero la fiesta del chivo se publica en el 2000. Es una obra que se va contando con 3 puntos de vista y en 2 momentos diferentes de la época. Al proponer estas 3 historias, el primer punto de vista es de Ucrania Cabral, que es la hija de Agustín Cabral, que era un allegado muy servicial con el gobierno de Trujillo. Hay que recordar que la cuestión de la lealtad era importante y había que mostrarle esta lealtad en todo el tiempo. Si alguien fallaba, era desaparecido. Ucrania se va a los 14 años de República Dominicana y después de mucho tiempo regresa y se encuentra con una República Dominicana muy diferente. Regresa porque su padre está enfermo. Y claro, no se sabe exactamente por qué se distanció de un padre con el que siempre fue muy amorosa y él a la vez también muy amoroso. Bueno, por otro lado está lo que nos van contando los miembros del gabinete, que es esta parte, es este punto de vista de cómo vivían esta parte del gobierno. Y la otra es desde el punto de vista de los que van a asesinar a Trujillo. Toda esta odisea que hacen y preparación para esperar a que pase Trujillo y puedan asesinarlo. Entonces, bueno, pues aquí Muchos está. dicen que La fiesta del chivo es una de las mejores, si no es que la mejor novela de Vargas Llosa. A Es mí que está me muy bien parece. escrita. Yo creo que junto con la historia de Canudos y con Conversación en la Catedral, es de lo mejorcito de Vargas Llosa. La historia que no es la guerra del La fin guerra del del fin del mundo. La disfrutas porque no te cansa, o sea, No, todo el tiempo estás... La trama es bien te fuerte. termina una y quieres seguir más y ya empezó con la otra historia. Está muy Y bien. te da una enorme Nos complejidad. vemos muy pronto en el siguiente tramo de este programa. La dictadura de Somoza no podía quedar fuera del catálogo. La sangrienta dictadura de Somoza. Cuando empezamos a ver a partir de qué libro lo contábamos, probablemente alguna de las novelas que se produjeron en los últimos momentos del combate sandinista para derrocar la dictadura de Somoza, Sergio Ramírez probablemente, teníamos además otras 2 cosas. Teníamos un cómic, una novela gráfica que nos resulta apasionante, la del creador español Manfred Sommer, que se llama Somoza y Gomorra, y que retrata los últimos momentos desde el punto de vista de un periodista vinculado a una de las guerrillas somocistas, antisomocistas del sandinismo. Una historia particular, personal, pero que resulta buen retrato de las 2 cosas. Porque además relata una relación personal que hubo muchísimas en la guerrilla Sí. antisomocista, Paco. Y la retrata de una manera muy peculiar y entra en debate sobre la presencia de una parte importante de religiosos vinculados a la lucha contra el dictador. Pero hay otra película de la que queríamos hablar. Ahí bajo el fuego. Eh, Estados Unidos, 1983. Y va a hablar, se sitúa en el año de 1979. Esta película va a hablar acerca de los últimos días de la dictadura en Nicaragua en contra de Anastasio Somoza. Se trata de un periodista llamado Russell Price que llega a Nicaragua para documentar todo lo que está sucediendo. Pero en esto se dice que han asesinado a Somoza. Raro, porque lo buscan algunos miembros de la guerrilla para encargarle una fotografía sobre Somoza. no sobre Somoza, sobre un jefe de la guerrilla que dicen que asesinaron, pero está vivo, pero no está vivo. Es más complicado. Hacen un escenario. Hacen un escenario. Y entonces ponen al muerto así como si estuviera vivo. Sí. Es muy cómico.
Y esa fotografía la difunden. ¿Para qué? Para que motivar A que a las siga tropas la lucha armada. para derrotar por completo a la dictadura. Y, Bueno, en fin, aquí... y es una historia de amor sí, una muy mezcla. buena, por cierto. Y de con- mucha lealtad. Con un gran trabajo cinematográfico de Nick Nolte como el personaje central de la película y de personajes secundarios súper interesantes, como Sí. el agente de la CIA que está metido en toda la conspiración para proteger al somocismo, como los oficiales de los servicios secretos somocistas, como otros periodistas que están en juego, entre ellos el viejo maestro del propio Nick Nolte, Nick que es Nolte. James Hackman, ¿no? Sí. Sí, es una película que tiene muchísimos cambios, es muy profunda en cuanto también a los personajes y al qué quieren, porque están ahí y sí toman esos personajes partido, ¿no? Por lo que está sucediendo ahí. Unas imágenes muy interesantes, véanla. Y Nick Nolte hace un trabajo muy complejo, yo creo que uno de sus mejores trabajos, Sí. porque tiene muchas aristas el personaje del, Sí, del es como periodista. vividor, no es- aventurero, Exactamente. buscaplata, pero también Periodista. También Y no hace fidelidad al cualquier gremio. foto. ¿no? Y termina comprometiéndose con lo que está narrando. Nos Con la queda otro dictador más sacado del cubo de la basura de la historia, que también ha tenido un reflejo literario grande. Se trata de Pinochet, el dictador chileno. Y yo no sabría literariamente por dónde tomarlo, excepto por la novela de mi padre que se llama Pálidas Banderas. Pálidas Banderas, que es la historia de la conspiración para asesinar a Pinochet. Pero está perfectamente bien contada porque nos mete dentro de la clandestinidad, de todo este movimiento que surge del MIR Y luego de la Rodríguez. Sí, la brigada, ¿no? Sí, bueno, la Manuel brigada Rodríguez. Manuel Rodríguez. Pero es una novela, yo creo que ya muy difícil de En alguna conseguir, librería ¿no? de viejo se llama Pálidas Banderas, fue editada en México, debe Hasta- tener un par de ediciones perdidas por ahí, y donde dice Taibo que diga un 1 en lugar de un 2. Y hay otras que cuentan colateralmente con las de Nona Fernández. Sí. Space Invaders, que es la historia de unos niños y de cómo los niños van contando cómo empiezan a desaparecer sus compañeros, cómo ya no regresan a la escuela. Space Invaders es un juego de Sí, marcianitos, de marcianitos. matar marcianitos. Pero Nona nos mete en este mundo de la infancia y yo creo que es una forma muy tremenda y muy brutal de contar la dictadura desde los ojos de los niños. Y luego tiene Mapocho, que también es el río donde regresan después de que vencen en la dictadura, pero empiezan a recordar los hermanos cómo flotaban los cadáveres en el río. Es una novela tremenda y Nona es una gran escritora y la tenemos en el Fondo de Cultura Económica. Nos despedimos, ya se acabó, ya hemos consumido, los dictadores nos consumieron el programa. Vean El Conde también, que habla sobre la vida de Pinochet y se conecta con algo de vampiros, que ojalá que en próximos programas también toquemos, ¿verdad? Chupasangres. Hasta luego, nos veremos. Tenían su lápiz, anotaron, hay cosas muy sabrosas aquí. No solo la fiesta del chivo o García Márquez, sino Yo el Supremo. Hay más. Novelas mayores en la Sí. dictadura latinoamericana Galíndez, pasaron pa. por aquí. Segunda. Bueno, esto fue el Mitote del Librero.
México.